El siglo de las luces, capítulo noveno, capítulo número 9. Autor Alejo Carpentier. Por caminos desfondados, bajo una última llovizna que bruñía los hules negros y se colaba en vueltas del viento hasta el asiento trasero, después de empapar las ropas de Esteban y de Ogué subidos al pescante, rodaba el coche, crujiendo, saltando, renqueando, tan inclinado a veces que parecía volcarse, tan metido en el agua de un vado que le salpicaba los faroles, tan enlodado siempre que solo se libraba del barro rojo de los campos de caña para recibir el barro gris de las tierras pobres, donde se alzaban cruces de cementerios, ante los cuales se persignaba Remigio, que venía detrás montado en una de las bestias de la remonta. A pesar del tiempo ingrato, iban los viajeros cantando y riendo, bebiendo vino de Malvasía, comiendo emparedados, polvorones, grajeas, extrañamente puestos en alegría por un aire nuevo que olía a pastos verdecidos, a vacas de buenas ubres, a fuegos campesinos de limpia leña, lejos de la salmuera, el tasajo, la cebolla germinada que contrapunteaban sus vaos en las estrechas calles de la ciudad. Cantaba Ogué una canción en creolé. Depuis mon perdi Lisette, mon pas suchia calenda, mon quité bram bram sonet, mon pas batire bamboula. Cantaba Sofía en inglés, una linda balada escocesa, sin hacer caso a Esteban, para quien su prima afectaba horrorosamente el acento. Cantaba Víctor desafinando mucho, pero tomándose bastante en serio, algo que empezaba siempre por «Oh, Richard», «Oh, Monroe», sin pasar nunca de allí, pues ignoraba el resto. Por la tarde arreció la lluvia, se hicieron peores los caminos. Comenzó este a toser, el otro a carraspear, mientras Sofía tiritaba en sus ropas húmedas. Turnábanse los tres hombres en el pescante, en un continuo ir y venir de dentro a fuera del coche, que impedía toda conversación seguida. La gran cuestión, el gran enigma de las actividades reales de Víctor y Ogué quedaba en suspenso. Nadie había abordado el tema, y acaso se cantaba tanto en el camino para esperar un momento propicio al despeje de los misterios. Cerrada estaba ya la noche cuando llegaron a la casa. Era una edificación de mampostería muy descuidada, muy agrietada, con innumerables cuartos, largos corredores, múltiples soportales, todo cubierto por un tejado de vertientes acunadas por el vencimiento de las vigas. A pesar de su cansancio y del miedo a los murciélagos que revoloteaban por todas partes, Sofía cuidó de las camas, las sábanas, las mantas de cada cual, haciendo llenar jofainas y remendar mosquiteros agujereados, prometiendo mayores comodidades para la próxima noche. Víctor, entre tanto, había desnucado 2 gallinas, empuñándolas por el cuello y haciéndolas girar en el aire como molinetes de plumas, antes de meterlas en agua hirviente, dejarlas desnudas y cortarlas en pedazos menudos para hacer un fricás de rápida preparación, en cuya salsa puso mucho aguardiente y pimienta molida. Pour je fous monsieur le bouger, descubriendo que había matas de hinojo en el patio, se dio a batir huevos, anunciando que habría omelette of fans herbs. Sofía trajinaba en torno a la mesa, haciéndole un centro con berenjenas, limones y coloquíntidas. Invitada por Víctor a aspirar el buen olor de la fricás, advirtió ella que la mano del hombre se posaba en su cintura, pero esta vez con gesto tan despreocupado, tan fraternal, sin apoyar ni insistir, que no lo tuvo a afrenta. Admitiendo que el guiso parecía excelente, se desprendió con una pirueta y volvió al comedor sin dar muestras de enojo. Alegre fue la cena, y más alegre aún la sobremesa, con la sensación de bienestar, de amparo que se sentía bajo techo, en la casa azotada ahora por una lluvia más recia, que percutía sobre las malangas como en hojas de pergamino.
arrancando granadas y pomarrosas a los árboles del jardín. Víctor, de pronto, enseriando el tono, comenzó a hablar, sin énfasis, de lo que le había traído al país. Negocios, ante todo. Las sedas de Lyon pagaban un impuesto elevadísimo al pasar por España para ser embarcadas hacia La Habana y México, sacadas por el puerto de Burdeos, en cambio, y enviadas a Saint-Domingue, eran traídas acá, fraudulentamente, en viajes de regreso por los buques norteamericanos que llevaban harina de trigo a las Antillas. Centenares de piezas eran introducidas en la plaza dentro de sacos idénticos a los demás, mediante un mecanismo de alto contrabando que los comerciantes criollos de ideas avanzadas, ayudados por ciertas autoridades portuarias, propiciaban a modo de desquite ante las abusivas exacciones del monopolio español, trabajando a través de su propio negocio para las fábricas de Jean-Baptiste Guillermoz. Tenía que ser un personaje muy importante, ya que para pronunciar su nombre debía engolarse tanto el acento, pensaba Esteban. Había colocado grandes cantidades de cederías lionesas en distintos comercios de la ciudad. ¿Y es muy honesto este negocio?, preguntó Sofía intencionadamente. Es una manera de luchar contra la tiranía de los monopolios, dijo el otro. La tiranía debe ser combatida bajo todas sus formas. Y había que empezar por algo, porque aquí las gentes estaban como dormidas, inertes, viviendo en un mundo intemporal, marginado de todo, suspendido entre el tabaco y el azúcar. La filantropía, en cambio, era poderosísima en Saint-Domingue, donde se estaba al tanto de cuánto ocurría en el mundo, creyéndose que el movimiento se hubiera extendido en esta isla tan ampliamente como en España. Se le había confiado la tarea de establecer relaciones con los afiliados de aquí, procediendo a la creación de algún conventículo que se hubiese hecho en otras partes. Pero grande había sido el desengaño. Los filántropos de esta rica urbe eran escasos y timoratos. No parecían darse cuenta de lo que significaba la cuestión social. Mostraban una cierta simpatía hacia un movimiento que estaba cobrando una pujanza universal, pero sin desplegar mayor actividad. Por timidez, por cobardía, dejaban circular leyendas de cruces escupidas, insultos a Cristo, sacrilegios y blasfemias, desacreditadas en otras partes. Nous savons autre chose à faire, croyez-moi. No tenía noción de la trascendencia mundial de los acontecimientos que se estaban desarrollando en Europa. La revolución está en marcha y nadie podrá detenerla, dijo Hoguet con la impresionante nobleza de acento que sabía poner en ciertas afirmaciones. Revolución, pensaba Esteban, que se reducía a las noticias de 4 líneas relativas a Francia, publicadas en el periódico local, entre un programa de comedias y un aviso de venta de guitarras. Víctor mismo reconocía que desde su llegada a La Habana había perdido todo contacto con una actualidad que era apasionadamente seguida en Saint-Domingue. Para empezar, decía Hoguet, un reciente decreto autoriza al hombre de mi color, y con el dedo señalaba sus mejillas más oscuras que su frente, a desempeñar allá cualquier cargo público. La medida es de una importancia enorme. ¡Enorme! Ahora, pujando el tono, alterando el diapasón, robándose la palabra, avanzaban Víctor y Hoguet a saltos en una exposición interesante y confusa, donde Esteban lograba arrancar de paso algunos conceptos precisos. Hemos rebasado las épocas religiosas y metafísicas. Entramos ahora en la época de la ciencia. La estratificación del mundo en clases carece de sentido. Hay que privar al interés mercantil del horroroso poder de desatar las guerras. La humanidad estaba dividida en 2 clases, los opresores y los oprimidos. La costumbre, la necesidad y la falta de ocios impiden a la mayoría de los oprimidos darse cuenta de su condición. La guerra civil estalla cuando la sienten. Los términos de libertad, felicidad, igualdad, dignidad humana regresaban continuamente en aquella noche, aceptada como una purificación necesaria, como una apocalipsis que estaba radiante de presenciar cuanto antes
para iniciar su vida de hombre en un mundo nuevo. El joven creía advertir, sin embargo, que Víctor y Ogué, aunque ligados por las mismas palabras, no estaban muy de acuerdo sobre cosas, hombres, modos de acción, en algo relacionado con los acontecimientos que se preparaban. Hablaba ahora el medio de un Martínez de Pascualli, filósofo notable, muerto en Saint-Domingue algunos años antes, cuyas enseñanzas habían dejado huellas profundas en algunas mentes. «Un farsante», dijo Víctor, dándose a hablar irónicamente de quien pretendía establecer comunicaciones espirituales por encima de las tierras y los mares, con sus discípulos, igualmente arrodillados en ocasión de solsticios y equinoccios, sobre círculos mágicos trazados con tiza blanca, entre velas encendidas, signos de la cábala, humos aromáticos y otras escenografías asiáticas. «Lo que pretendemos», dijo Ogué de mal talante, «es desarrollar las fuerzas trascendentales dormidas en el hombre. Empiecen por romper sus cadenas», dijo Víctor. Martínez de Pascualli, replicó el médico violento, explicaba que la evolución de la humanidad era un acto colectivo y que, por lo tanto, la acción iniciada individual implicaba forzosamente la existencia de una acción social colectiva. Quien más sabe, más hará por sus semejantes. Víctor esta vez asintió blandamente. Expresó su desconcierto ante un movimiento de ideas que revestía tantas formas diversas y contradictorias. Cuestiones tan complejas no pueden abordarse así, sin más, dijo Ogué ambiguamente, dejándola asomada a las brumas de un mundo soterrado cuyos arcanos seguían en el misterio. Esteban de pronto tenía la impresión de haber vivido como un ciego al margen de las más apasionantes realidades, sin ver lo único que mereciera la pena de ser mirado en esta época. Y eso que nos tienen sin noticias, dijo Víctor. Y seguiremos sin noticias, porque los gobiernos tienen miedo, un miedo pánico al fantasma que recorre Europa, concluyó Ogué con tono profético. Llegaron los tiempos, amigos, llegaron los tiempos. 2 días transcurrieron en hablar de revoluciones, asombrándose Sofía de lo apasionante que le resultaba el nuevo tema de conversación. Hablar de revoluciones, imaginar revoluciones, situarse mentalmente en el seno de una revolución es hacerse un poco dueño del mundo. Quienes hablan de una revolución se ven llevados a hacerla. Es tan evidente que tal o cual privilegio debe ser abolido que se procede a abolirlo. Es tan cierto que tal opresión es odiosa que se dictan medidas contra ella. Es tan claro que tal personaje es un miserable, que se le condena a muerte por unanimidad. Y, una vez saneado el terreno, se procede a edificar la ciudad del futuro. Esteban se pronunciaba por la supresión del catolicismo, con la institución de castigos ejemplares para todo el que rindiese culto a los ídolos. En esto hallaba el asentimiento de Víctor, en tanto que Ogué opinaba de modo distinto. Como el hombre había manifestado siempre una aspiración tenaz hacia algo que podía llamarse imitación de Cristo, ese sentimiento debía transformarse en un anhelo de superación por el cual trataría el hombre de parecerse a Cristo, erigiéndose en una suerte de arquetipo de perfección humana, poco llevada hacia las especulaciones trascendentales. Sofía hacía regresar a los demás a la tierra, interesándose concretamente por la condición de la mujer y la educación de los niños en la sociedad nueva. Y tratábase la discusión a gritos en torno a la cuestión de determinar si la educación espartana era realmente satisfactoria y adaptable a la época. No, decía Ogué. Sí, decía Víctor. Y tal era la disputa armada el tercer día en torno a la distribución de riquezas en la sociedad nueva que Carlos, al llegar a la finca después de una agotante cabalgata, creyó que las gentes en la casa estaban peleando. Su aparición aplacó las voces. Tenía cara de traer noticias graves, y eran graves en realidad. La batida contra los francmasones y extranjeros sospechosos había empezado. Si el gobierno de la metrópoli transigía con sus ministros liberales, estaba muy resuelto, en cambio, a extirpar las ideas avanzadas de sus colonias. Don Cosme se había regodeado, avisando a Carlos que sabía de una orden de prisión dictada contra Ogué y Víctor.
Decidimos ir por fuera, dijo el negociante sin alterarse, y trayendo su maleta sacó de ella un mapa en el cual señaló un punto de la costa sur de la isla. No estamos lejos, dijo, y contó que en sus tiempos de marino había cargado esponjas, carbón y cueros en aquel surgidero donde conocía gente. Sin decir más, los dos fueron a recoger sus cosas, dejando a los otros sumidos en un penoso silencio. Nunca hubiesen creído que la partida de Víctor, ese forastero, ese intruso, casi inexplicablemente metido en sus vidas, pudiera afectarlos en tal grado. Su aparición, acompañada de un trueno de aldabas, había tenido algo diabólico. Con ese aplomo en apoderarse de la casa, en sentarse a la cabecera de la mesa, en revolver los armarios. De súbito, habían funcionado los aparatos del gabinete de física. Habían salido los muebles de sus cajas, habían sanado los enfermos y caminado los inertes. Ahora quedaban solos, indefensos, sin amigos, entregados a los enredos de una magistratura morosa y vulnerable. Ellos, que si mal entendían de negocios, menos entendían de leyes. En casos de duda ante la probidad de un tutor, había dicho a Carlos, un abogado, el tribunal procedía a nombrar un cotutor o un consejo de tutoría, dotado de poderes hasta que los varones alcanzaran la mayoría de edad. De todos modos, había que actuar acudiendo al tribunal. Carlos tenía un aliado de consideración en la persona de su antiguo tenedor de libros, recientemente despedido por don Cosme, que se jactaba de saber largo acerca de sus manejos. Mientras en eso se estuviera, era probable que se aplacaría la persecución desatada contra los francmasones. Eran frecuentes tales tempestades de verano en la administración hispánica. Luego los expedientes se engavetaban, volviendo a la modorra de siempre. Ellos quedarían en estrecho contacto con Víctor. Este podría regresar por unas semanas para examinar la situación del almacén y encaminar el negocio por nuevos rumbos. Hasta podría pensar en que dejara su comercio de Port-au-Prince, menos importante que el de acá. Sería para ellos el administrador soñado, y acaso le fuera de mayor beneficio, con su talento para los números, establecerse en una ciudad de gran movimiento mercantil. Pero solo había ahora una realidad inmediata. Víctor y Auguste debían huir. Ambos estaban en peligro de ser presos y expulsados de los reinos, según se había hecho con otros franceses que tenían en su haber, sin embargo, una larga permanencia en España. Sofía y Esteban los acompañarían hasta el surgidero. Surgidero al que llegaron sin tropiezos 3 días más tarde, sedientos, doloridos, triscando polvo, con polvo en el pelo, bajo la ropa, tras de las orejas, al cabo de un ingrato viaje entre haciendas cuya hospitalidad esquivaban. Pequeños ingenios de azúcar que ya habían terminado la molienda del año, y pueblos tristes, apenas dibujados sobre un paisaje monótono de sabanas frecuentemente anegadas. El caserío pesquero se extendía a lo largo de una playa sucia, cubierta de algas muertas y breas derramadas, donde pululaban los cangrejos, entre maderas rotas y sogas podridas. Un muelle de tablas, dañado por el peso de mármoles descargados pocos días antes, avanzaba hacia el mar turbio, como vestido de aceite, cuyas ondulaciones no hacían espuma. En medio de los barcos esponjeros de las urcas de carbón, se veían varias goletas de cabotaje, cargadas de leña y de sacos. Un buque cuyos mástiles, por altos y finos, sobresalían entre los palos de las demás embarcaciones, puso de buen humor a Víctor, que llevaba varias horas rumiando su cansancio, sin hablar. «Conozco la nave», dijo. «Hay que saber ahora si va o vuelve». Y movido por una repentina impaciencia, entró en una suerte de fonda almacén, cordelería, taberna, pidiendo cuartos. Allí solo había unas celdas con camastro y palangana, cuyas paredes, pasadas a lechada de sal, estaban cubiertas de inscripciones y gráficos más o menos obscenos. Había un hotel algo mejor, pero se encontraba a alguna distancia del surgidero, y tal era la fatiga de Sofía que prefirió quedarse allí, donde los pisos estaban limpios, soplaba alguna brisa y había tinajones de agua dulce para sacarse el polvo de encima.
Mientras los viajeros se acomodaban de cualquier modo, Víctor fue hacia el muelle en busca de informes. Algo desentumecidos volvieron a encontrarse Sofía, Ogué y Esteban en torno a una mesa donde se les había dispuesto una cena de alubias y pescado bajo un fanal en cuyos cristales topaban los insectos con chasquido seco, y se hubiera comido de buena gana sin la aparición de una plaga de diminutas mosquillas venida con la noche de las marismas cercanas. Se metían en las orejas, en las narices, en las bocas, deslizándose hasta las espaldas como una arenilla fría, sin hacer caso al humo de cocos secos que se habían encendido sobre la parrilla de un anafre para manos. Y para poder ahuyentarlos, los cínifes acudían por enjambres, por nubes, hincando las caras, las manos, las piernas. «No puedo más», gritó Sofía, huyendo a su cuarto y metiéndose debajo del mosquitero, después de apagar las 2 bujías puestas en un taburete que hacía las veces de velador. Pero se sintió rodeada de zumbidos. Debajo del burdo tul, roído por la humedad, lleno de agujeros, proseguía el tormento. Iba el pequeño silbido agudo de la sien al hombro, de la frente al mentón, con la tregua de un posarse pronto advertido por la piel. Sofía se daba vueltas, se abofeteaba, se daba con las palmas aquí y allá, en los muslos, entre los omóplatos, en las corvas, en los flancos. Sentía sus sienes rosadas por leves vuelos que, en su mayor cercanía, cobraban una rabiosa intensidad. Al fin, prefirió billarse debajo de una sábana espesa, recia como lona, cubriéndose la cabeza, y acabó por dormirse cubierta de sudor, sobre la colcha empapada por su propio sudor, con la mejilla hundida en una mala almohada mojada de sudor. Cuando abrió los ojos era el amanecer. Cantaban los gallos rasurados y espueludos de una gallera de Lidia. Había desaparecido la plaga, pero su fatiga era tal que se creyó enferma. La idea de pasar un día más, una noche más, en aquel lugar, con sus aguas salobres, su calor ya afirmado en la luz del alba, el tormento de los insectos, se le hizo intolerable. Envolviéndose en una bata, fue al almacén en busca de vinagre para aliviar su piel cubierta de ronchas. Junto a la mesa de la víspera halló a Ogué, Esteban y Víctor, ya levantados, tomando jícaras de café tinto, en compañía de un capitán de marina que, a pesar de la hora temprana, se había vestido de traje formal, paño azul, botones dorados, para bajar a tierra. Sus mejillas afeitadas a tajos llevaban las huellas frescas de una mala navaja. «Caleb Dexter», dijo Víctor, y añadió bajando la voz, «también filántropo». Y volviendo a su tono, concluyó con acento perentorio, «recojan sus cosas. El Arrow levará las anclas a las 8. Nos vamos todos a Port-au-Prince». Aquí termina el capítulo 9, el capítulo número 9 del libro que se titula El siglo de las luces, cuyo autor es el escritor de origen cubano, don Alejo Carpentier. Son las 3 de la tarde con 40 minutos y hoy es un miércoles 1 de septiembre del 2021.